Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos, lección número 8, la importancia de hablar en lenguas. Así se llama esta lección. Vamos a la palabra y vamos a meditar sobre el verso 4 del capítulo 2. Ya la lección anterior estuvimos analizando y meditando los primeros 3 versículos de este capítulo, que es el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. Hoy vamos a concentrar en el verso 4. Vamos a evaluar por lo menos 5 razones por las cuales es muy significativo hablar en lenguas. El don de lenguas, la oración en lenguas. Vamos a ir desarrollándolo más adelante con más detalle, tratando de ir resolviendo algunas preguntas. Pero hoy vamos a ver estas 5 razones por las que nosotros consideramos que es importante el tema de las lenguas. Ya tienes ahí la palabra, dice de escritura en el verso 4: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Por qué es importante para nosotros hablar en lenguas? ¿O es importante realmente este tema de las lenguas? El tema divide al cristianismo actualmente en 2 grandes sectores: los que están totalmente en contra, los que critican las lenguas, los que luchan contra las lenguas, y los que están a favor de las lenguas, los que abogan por las lenguas. Bueno, vamos a ver esta noche que hay varias razones por las cuales es importante este tema y por las cuales es importante que podamos considerarlo dentro de nuestra práctica cristiana. Lo primero que vamos a ver es que valoramos hablar lenguas porque la Biblia lo enseña. Esa es la primera razón. Y para cualquier persona que valore sinceramente la Escritura, esta razón yo estoy seguro que es más que suficiente, porque la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, profundizamos en la Biblia para conocer a Dios y para caminar con Él. Cuando nos concentramos en las Escrituras, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que todos los apóstoles hablaron en lenguas. Claro, a excepción de Judas, pero hablaron lenguas. El mismo apóstol Pablo, que es un gran ejemplo para muchos estudiosos de la Biblia y que fue un tremendo hombre de Dios, también habló lenguas. ¿Dónde vemos esto? Vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 18. Primera a los Corintios 14, 18, dice la palabra: yo le agradezco a Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. El apóstol Pablo, que es un ejemplo para nosotros los creyentes, hablaba en lenguas. Entonces, esto es algo bíblico. Las lenguas no es algo que inventaron los pentecostales. Las lenguas no es algo que inventaron un grupo o una secta. Las lenguas es algo que está en la Biblia. Y el hecho de que la Biblia lo enseñe nos debe capturar para que podamos darle la importancia necesaria. Ahora, la Biblia enseña que no solo los apóstoles hablaron en lenguas, sino también muchos otros cristianos oraban en lenguas. De hecho, el día de Pentecostés, los 120 creyentes que estaban en el aposento alto hablaron en lenguas. En la casa de Cornelio, otro ejemplo, dice la palabra que había un grupo reunido allá en casa de Cornelio, que estaban escuchando el mensaje que Pedro tenía para ellos, y cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, dice la palabra que todos los que oyeron el mensaje hablaron en lenguas. En Éfeso, con los 12 creyentes que fueron rebautizados por el apóstol Pablo, recuerden que ellos ya se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero era un bautismo que no estaba completo, y entonces Pablo les presenta el evangelio y los lleva a las aguas del bautismo como un segundo bautismo, y posteriormente, ya que habían creído, que habían sido bautizados en agua, el apóstol Pablo les impone las manos, cae el Espíritu Santo sobre ellos y entonces son bautizados en el Espíritu Santo y empiezan a hablar lenguas. Pero estos 12 creyentes en Éfeso, la gente que estaba en la casa de Cornelio y los 120 creyentes no eran apóstoles.
Eran creyentes comunes y corrientes como nosotros, creyentes en Jesucristo, claro que sí, y que anhelaban más de Dios. Y ellos, al ser bautizados en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo los llenaba, entonces los capacitaba para hablar en lenguas. La Biblia es lo que nos enseña, que la iglesia comenzó con creyentes que hablaban en lenguas. Esto está en la Escritura. No es algo que un movimiento moderno, que un movimiento sectario, que un movimiento rebelde empezó. De ninguna manera. Las lenguas están en el mismísimo inicio de la iglesia. Ahí están en las Escrituras, y el apóstol Pablo habla de ellas e incluso comenta que él mismo hablaba lenguas en la carta a los Corintios. Hoy, en la actualidad, hay más de 520 millones de creyentes que valoran hablar lenguas, como lo hizo la primera iglesia. Este es el primer motivo por el cual consideramos que es importante para nosotros hablar en lenguas, por el hecho de que la Biblia lo enseña. El segundo motivo, la segunda razón por la cual es importante el tema de las lenguas, es importante hablar en lenguas, es porque es una forma de orar, es una forma de oración, es una forma de comunicarnos con Dios. Allá en 1 Corintios, en el capítulo 14, en el verso 2, el apóstol Pablo está dando instrucciones a la iglesia, está regulando el tema de los dones. En una iglesia donde había mucho caos, mucho problema, como suele suceder hoy, mucho desorden, Pablo empieza a regular el tema de los dones. Llegamos al capítulo 14, en el verso 2, dice la palabra: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Claramente Pablo nos está mostrando que el que habla lenguas le habla solamente a Dios. Es decir, que el que habla lenguas no le está hablando a los hombres, sino al Señor. Y esto significa que si le está hablando al Señor, entonces el hablar en lenguas, la oración en lenguas, es una forma de orar al Señor, es una manera de comunicarse con Dios. Eso es lo que Pablo está estableciendo aquí, una forma de oración, la oración en lenguas. Más adelante, verso 14, dice la palabra, allá mismo en el 14:14, dice el apóstol Pablo: pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Y aquí ya de manera clara el apóstol Pablo establece que se puede orar en lenguas. El Espíritu Santo es el que nos capacita para orar a Dios en lenguas. Hablar en lenguas entonces es orar en el Espíritu. Eso es lo que el apóstol está estableciendo, y aparece nuevamente en los escritos del apóstol Pablo la oración en el Espíritu en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Dice la palabra: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Déjame preguntarte algo. ¿Podemos orar sin ser movidos por el Espíritu Santo? ¿Puede de nuestra carne y de nuestra naturaleza caída nacer el deseo y movernos como para orar a Dios? Para los que dicen que no hay que la oración en lenguas no es la oración en el Espíritu, noten esto.
Dice la palabra que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y Dios lo hace a través del Espíritu Santo, y sabemos que todos los impulsos que nos llevan a Dios son por el Espíritu Santo. Así que toda oración dirigida a Dios, y siempre que oramos hacia Dios, es el Espíritu Santo el que nos está impulsando. Por lo tanto, estaría de más que el apóstol Pablo hiciera la anotación de orar en el Espíritu, a menos que signifique algo diferente a la oración, a una clase de oración que hacemos de manera normal. Y es que la clase de oración normal, por ponerla de esta manera, es aquella oración que hacemos con el entendimiento, que hacemos con las palabras, que tenemos de manera común en nuestras reuniones. Pero hay otro tipo de oración, que es la oración en el Espíritu, que esta no se hace con el entendimiento, sino que se hace por la capacidad del Espíritu Santo, y es lo que vemos en Corintios y vemos en Hechos como la oración en lenguas. Así que Pablo, cuando está hablando de orar en el Espíritu, nos está diciendo oren en lenguas, oren en la capacidad que el Espíritu Santo les da para hablar con Dios en un lenguaje desconocido. Judas se refiere al mismo tipo de oración en el verso 20 de su carta. Judas, capítulo 1, verso 20. Judas tiene solo un capítulo, así que si no has leído Judas, sería bueno que te tomes un tiempo para hacerlo. Dice Judas 1:20: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo. Nuevamente aparece ahí orar en el poder del Espíritu Santo. Judas hace esa anotación. Judas nos lleva a entender la necesidad de orar en el poder, y ese en el poder es en la capacidad. Es lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Es la oración en lenguas. Todos los cristianos estamos de acuerdo en que orar es importante, es vital, es necesario para nuestra vida espiritual. Y aquí Judas y Pablo nos están mostrando que hay una forma de orar en el poder del Espíritu Santo, y es la oración en lenguas. Porque entonces algunos desaniman a los creyentes a orar en lenguas si está en la Escritura. Es una forma que Dios nos ha dado, maravillosa, sobrenatural, dada por el poder del Espíritu Santo para comunicarnos con Dios. Ahí está, amados, ahí está, familia, la oración en lenguas, el hablar con Dios en lenguas es una forma de comunicarnos con Él. Ahora, ¿qué sucede con el que ora en lenguas? ¿Qué sucede con el creyente que practica la oración en lenguas? Bueno, esta es la tercera razón por la cual creemos que es importante este tema. Es importante hablar en lenguas porque el creyente que practica la oración en lenguas se edifica a sí mismo. Quiero que notes que en el verso 20 de Judas habla de edificarse unos a otros. Es decir, animarse, construir, desarrollar de una manera más firme, más grande la gracia, crecer en la gracia y en el poder de Dios, en la fe. Orar en lenguas nos permite precisamente esto, como vimos anteriormente allí en 1 Corintios 14. Vamos a regresar a 1 Corintios 14. En el verso 2, ya lo habíamos leído, dice: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará
por el poder del Espíritu. ¿Se dan cuenta que aquí Pablo usa la misma expresión que está usando Judas, el poder del Espíritu? Y se está refiriendo a la oración en lenguas. Dice que esta persona hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Aquí está hablando de esta oración que ya comentamos. Dice el verso 4 del 14:4. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Quiero que notes cómo Pablo habla de que la oración en lenguas es un medio de fortaleza espiritual, es un medio para fortalecernos en el espíritu, para edificarnos en el espíritu, diría Judas. Esto quiere decir que hay una invitación por parte de la Escritura para que oremos en lenguas, para que nos edifiquemos en la fe. Definitivamente uno de los grandes desafíos que hay hoy en la iglesia es relacionado a la inmadurez que hay en muchos sectores del cristianismo, debido a que hemos abandonado la enseñanza pura de la Escritura y la hemos sustituido por estructuras de pensamiento teológico nacidos de universidades, de estudiantes de las Escrituras, sinceros pero equivocados. ¿Por qué? Porque, como diría el Señor Jesús, desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Para conocer a Dios, el Señor no nos llama a ser súper inteligentes, sino a tener un corazón humilde para recibir el reino como un niño. Hebreos, en el capítulo 5, habla acerca de un sector de creyentes de la iglesia. Son creyentes genuinos, son parte de la iglesia, pero quiero que vean la descripción que hace el autor de Hebreos en el capítulo 5, versos 11 al 14. Dice el autor: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El problema que tenemos hoy es que hemos arrastrado enseñanzas de siglos de gente que Dios usó en su momento para sacarnos de la oscuridad del catolicismo romano por medio de la Reforma Protestante, pero quedándose estancados en muchas otras áreas que necesitábamos redescubrir, que necesitamos profundizar para comprender la magnitud de la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Muchos no son capaces de distinguir entre la sana enseñanza y la enseñanza adulterada. Y entonces se quedan inmaduros y repetimos simplemente lo que oímos que nos dicen, pero no lo experimentamos a fuerza de práctica, como dice el autor de Hebreos, y entonces no estamos capacitados para distinguir la enseñanza bíblica. Por lo tanto, creemos la enseñanza de los hombres y no la escudriñamos con base en las Escrituras. El problema de ese grupo de creyentes es que formaban parte del problema y no de la solución. Es peligroso no edificarse a sí mismo. Estos creyentes no se estaban edificando, no estaban escudriñando las Escrituras, no eran maestros cuando ya lo deberían ser.
Pero ¿cuál era el problema? Que eran niños espirituales, nos estaban fortaleciendo. Hoy muchos no crecemos espiritualmente porque no nos estamos fortaleciendo por los medios que Dios ha establecido para su iglesia. Y uno de esos medios que el Señor ha establecido se llama la oración en lenguas, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. No lo digo yo, iglesia, no lo digo yo, familia, lo dice el apóstol Pablo en las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. El que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Necesitamos fortalecernos para ayudar a otros creyentes y ayudarlos a vencer contra los ataques y los embates del enemigo, que siempre está al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Ya tenemos 3 razones por las cuales es importante la oración en lenguas, es importante el hablar en lenguas, es importante el tema de las lenguas en la vida del cristiano. Primero, porque la Biblia lo enseña, y eso debería ser más que suficiente para que le demos la importancia que merece el hablar en lenguas. Segundo, porque es una forma de comunicarnos con Dios. Tercero, porque a través de la oración en lenguas nos podemos edificar en el Espíritu. Eso es lo que dice la Escritura. Cuarto, porque hablar en lenguas es un ejercicio de humildad y de fe. Definitivamente las lenguas hieren el orgullo del hombre carnal. Para algunos, el hablar en lenguas es más una locura que un medio de bendición. Vamos a primero a los Corintios, en capítulo 1, en el verso 18. Vamos a leer del 18 al 25. Primer capítulo de la carta a los Corintios, versículos 18 al 25. Dice la palabra: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que se van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Parte del evangelio que el apóstol Pablo predicó fue el poder del Espíritu Santo obrando en los creyentes, el cual desecha la sabiduría de los que se llaman sabios y obra a través de lo que ellos llaman ridiculez. La mentalidad humana es orgullosa. Como diría el apóstol Pablo allí en el capítulo 8, verso 1 de esta carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto que sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Dice la Reina Valera 60: el amor, el conocimiento envanece, el amor edifica. Lamentablemente muchos, envanecidos en el orgullo intelectual, desechan la oración en lenguas como algo ridículo.
Lo mismo que sucede con las personas que se creen inteligentes y desechan el Evangelio de Jesucristo. Al hablar en lenguas, nuestro orgullo se desvanece por completo, porque nuestro conocimiento no logra comprender ni encajar con algo tan absurdo que parece ser un humillante abrir la boca y hablar y decir cosas que ni siquiera uno mismo entiende. Pero una de las cosas más sorprendentes de Dios es que el Señor resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Eso es lo que dice Santiago en el capítulo 4, en el verso 6. Acompáñame, vamos a leerlo. Porque es la Escritura la que tiene la autoridad, la que tiene el poder y la que da vida. Esto es Biblia. Esto es lo que dice la Escritura, no es lo que piensa una persona. Santiago capítulo 4 en el verso 6 dice: y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y hay que ser humilde para creer que el Espíritu Santo puede tomar nuestra boca y capacitarnos para hablar en lenguas desconocidas. Así que en este sentido, las lenguas se unen como un medio de gracia más, junto con el sufrimiento, junto con el ayuno y junto con todos los medios de gracia que Dios ha provisto para edificarnos, para que podamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos la tendencia a confiar en nuestro dinero, en los conocimientos, en la educación, en los talentos, en las habilidades, pero nada de eso nos ayuda para hablar en lenguas. El Espíritu Santo desecha todo eso, desecha el conocimiento, la educación, los talentos, habilidades, y Él te capacita por la humildad para que ores en lenguas. Así que la oración en lenguas es un ejercicio de humildad y fe. Los creyentes, los 120 que estaban en el aposento alto, no tenían un doctorado en teología, no tenían una maestría en divinidades ni en ministerio, no tenían todos los libros que nosotros tenemos, pero tenían algo, tenían el poder del Espíritu Santo. Dice la misma Escritura que eran hombres sin letras, pero Pedro predicó un sermón lleno del poder del Espíritu Santo y traspasó el corazón de las personas. No tuvo que hacer un llamado al altar, no tuvo que hacer una invitación, no tuvo que crear ambientes que coaccionaran a la gente a entrar en un estado de trance emocional para llamarlos a salvación. La gente fue traspasada por el poder del Espíritu Santo, porque estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, y estas personas le preguntaron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente humilde. Familia, aquí tenemos por lo menos 4 razones por las cuales es importante e imprescindible el tema de las lenguas. Hay una razón más por las cuales debemos valorar el hablar en lenguas. Y esta razón es la que nos recuerda que nuestra comunión con Dios es más espiritual que mental. Valoramos hablar en lenguas porque nos comunicamos con Dios por el Espíritu. Nuestra relación con Dios es espiritual. Dios es espíritu, dice la palabra. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, un texto súper conocido, que los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Recordemos que es el Espíritu Santo quien habilita nuestro espíritu, quien despierta nuestro espíritu, quien aviva nuestro espíritu que está muerto, lo despierta en la regeneración. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es despertado y se conecta a la vida de Dios, al Zoe de Dios. Y entonces inicia una relación entre el Espíritu Santo de Dios, quien es el agente capacitador para la salvación, y nuestro espíritu que estaba muerto pero ahora está vivo.
Así que las lenguas nos recuerdan que el espíritu, esta área de nuestro ser, puede estar lleno aun cuando nuestro entendimiento no lo esté. Vamos a regresar primero a los Corintios, capítulo 14, verso 14. Primero a los Corintios 14, 14 dice la palabra: pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. El espíritu ora, el espíritu se llena, pero mi entendimiento queda vacío. La mente es una herramienta que nos ayuda a caminar en el espíritu, pero nuestro entendimiento es limitado. Orar en lenguas es comunicarnos de espíritu a espíritu. Es una profunda comunión con Dios que sobrepasa el entendimiento humano, al igual que la paz de Dios. Recordemos Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nuestra relación con Dios está en el ámbito espiritual, no en el ámbito de lo inteligible necesariamente. Claro que el razonamiento, la mentalidad es una herramienta para que podamos comprender el mensaje del Evangelio, y es necesaria la comprensión para que podamos caminar en el Espíritu. Pero hay un aspecto de nuestra relación que es totalmente espiritual. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo: mi espíritu ora, mi entendimiento queda vacío. Puedo estar lleno del Espíritu aun cuando mi entendimiento no ha sido nutrido. El conocimiento espiritual no depende de la inteligencia física. Dios es espíritu y no tiene un cerebro físico. Sin embargo, nadie es más inteligente que Él. Familia, el hablar en lenguas nos recuerda que nuestra comunión con Dios está en el ámbito espiritual y no solo en el ámbito mental, humano, inteligible. Así que estas 5 razones deben estar presentes en nuestras vidas para comprender lo que leemos allá en el texto, en el verso 4 del capítulo 2 de Hechos, que dice: todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Este versículo debe cobrar una importancia mayor, porque nos damos cuenta que las lenguas no son algo que deberíamos pasar inadvertido, ni es algo opcional para el creyente. Debería ser algo que anhelamos, que deseamos y que practicamos, porque la Biblia lo enseña, porque es una forma de orar a Dios, porque si lo practico, mi espíritu se edifica, porque de esta manera mi orgullo es quebrantado, y porque nos recuerda que nuestra comunión con Dios es más espiritual que mental.